Hola, en este video tutorial vamos a ver la factura de venta y los requisitos mínimos que debe llenar para tener una validez por lo menos tributaria. Sin lugar a dudas, la factura es el soporte de contabilidad o el documento de contabilidad más importante para respaldar nuestra contabilidad, valga la redundancia. Pero para que sea válida en términos tributarios, en términos contables, debe cumplir con una serie de requisitos que debemos tener en cuenta al momento de emitir una factura o al momento de recibir una factura. Porque si no cumple con algunos de esos requisitos, podríamos recibir una factura que no va a ser válida o no nos va a servir como soporte a nuestra contabilidad y sobre todo no vamos a poder descontar o a validar los impuestos que aparecen discriminados en esa factura, si es que aparecen discriminados. Decimos entonces que la persona que vende o presta servicios debe expedir una factura con el lleno de los siguientes requisitos. Todo esto para poder cumplir con los aspectos tributarios que son los más amplios, es decir, hablando en materia de impuestos, son los más importantes y que debemos además tener en cuenta al momento de emitir o recibir una factura, repito. Tenemos A. Estar denominada expresamente como factura de venta. Anteriormente, las facturas podían llamarse factura cambiaria de compraventa. Actualmente debemos llamarla así. Estar denominada expresamente como factura de venta. B. Apellidos y nombre o razón social del vendedor de quien presta el servicio. Es decir, nuestra empresa que emite la factura o quien emite la factura debe especificar su nombre y su NID en algún lugar de la factura, visible obviamente y legible. C. Apellidos y nombre o razón social del adquiriente de los servicios junto con la discriminación del IVA pagado. Es decir, que debemos, uno, discriminar el IVA que le estamos cobrando a nuestro cliente y dos, debemos especificar a quién le estamos vendiendo o prestando el servicio. D. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Es decir, que debo tener un consecutivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente sin ir a repetir esa numeración. Todo esto lo vamos a tener en cuenta ahorita cuando hablemos un poco de la resolución de facturación. La fecha de expedición, es decir, cuando se emitió la factura. Adicionalmente a la fecha de expedición también podríamos poner como dato opcional la fecha de vencimiento, sin embargo, pues por lo general eso está especificado en el contrato y no es un dato obligatorio hablando tributariamente. Descripción específica genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Debemos especificar qué servicio o qué producto estamos vendiendo en la factura de venta que estamos emitiendo. Valor total de la operación, es decir, cuánto costó todo, no solamente como valor bruto, sino como valor neto, es decir, un valor antes de impuesto y un valor después de impuesto, que es lo que realmente debe pagar la persona que adquirió el servicio. H, el nombre o razón social o el NID del impresor de la factura. Este dato puede ser variable porque en algunos casos el nombre de razón social o el NID del impresor de la factura no es obligatorio. Todo depende de la resolución de facturación que nosotros tengamos y nos haya autorizado la DIAN. Y indicar la calidad de retenedor del impuesto a las ventas. Es decir, que en la factura de venta debemos especificar si pertenecemos o no al grupo de grandes contribuyentes o si somos o no retenedores o responsables del impuesto a las ventas. Y esta nota que la insertamos nosotros y dice, deberá contar con el número y fecha de resolución de facturación emitida por la DIAN. En realidad no debe hacerlo, ¿sí? O por lo menos en los requisitos normales que pide la ley, no aparece como una obligación. Sin embargo, es una costumbre muy práctica, por decirlo así, y además muy utilizada en las empresas que emiten facturas. En el encabezado de la factura de venta se especifica la resolución de facturación que emite la DIAN. La DIAN, al momento de constituir nuestra empresa, nos da un documento que nos habilita para poder facturar. En ese documento lo que aparece es, uno, la numeración desde dónde empieza y hasta dónde está autorizado la empresa para facturar. Y dos, la fecha de vencimiento de esa resolución. Adicionalmente aparece en esa resolución
de qué manera estamos facultados para emitir nuestras facturas. Entonces, nos aparecerá si estamos autorizados para facturar por medio de computador o si estamos autorizados para facturar por medio de facturas preimpresas. Ojo, este dato es de suma importancia porque si nosotros recibimos una factura eh, a la cual la resolución de facturación está vencida o el número de autorizado por la DIAN está fuera del rango que se autorizó previamente, esa factura no podría ser válida al momento de presentar alguna reclamación o una declaración tributaria, por decirlo así, o en el caso de alguna auditoría por parte del órgano competente. Decimos adicionalmente que al momento de emitir una factura, cuando tenemos resolución de facturación autorizada y preimpresa, debe aparecer previamente impreso los numerales A, B, D y H, es decir, que debe estar denominada expresamente como factura de venta, los apellidos y nombre de razón social de quien emitió la factura y llevar el consecutivo, adicionalmente razón de impresor de la factura. Esto debe estar previamente impreso, es decir, que estos datos no los podemos llenar eh, manuscritamente, por decirlo así, sino que ya deben estar impresos al momento que estemos emitiendo la factura para uno de nuestros clientes. Cuando la resolución nos autoriza para facturar por computador, obviamente no sería necesario tener este ítem, el ítem H, porque según la ley se entiende como llenos este requisito para las empresas que tienen unas máquinas registradoras o máquinas que emiten tiquetes. Por ejemplo, en los supermercados nos dan una factura preimpresa y ahí no nos va a aparecer, por ejemplo, el nombre y el NIT del impresor, sino que ya se entiende llenados estos requisitos previamente según lo establece la ley. Para dar un ejemplo práctico acerca de una factura de venta válida tributariamente, digo que tributariamente porque pues podríamos hablar no solamente válida tributariamente, sino contablemente para justificar, digamos, costos o gastos, que son requisitos de alguna forma distintos de los que estamos especificando aquí, pero si cumplimos con los requisitos tributarios, vamos a estar cumpliendo previamente con los requisitos para efectos de deducción de costos, por ejemplo, que están ya contenidos dentro de los que estamos especificando aquí. Un ejemplo de factura de venta que podría ser válida sería esta que tenemos acá. Entonces especificamos nuestra razón social, es decir, quienes emitimos la factura, el vendedor del producto o servicio, el NIT, especificamos nuestro número de identificación tributaria. Adicionalmente, especificamos unos datos adicionales que, como les decía hace un momento, quizá no son obligatorios, pero eh, es una costumbre que se maneja y especificamos el número y fecha de nuestra resolución de facturación, que por lo general tiene una fecha de vencimiento de 2 años como máximo. Ponemos la fecha de validez y el consecutivo que tenemos autorizado para poder emitir nuestra factura. Entonces tenemos desde la 01 hasta la 9999 que nos autorizó la DIAN y podríamos ponerle aquí que es factura preimpresa. Es decir, que no estamos facultados por medio de este número de resolución de facturación para emitir facturas por computador, que deben además cumplir unos requisitos de un software, entre otros requisitos que nos solicita la DIAN para podernos autorizar como personas facultadas para emitir facturas impresas por computador. Con ello, lo que les quiero decir es que este formato de factura no lo podríamos utilizar de alguna forma para vender nuestros productos o servicios. Si no somos una empresa litográfica, no podríamos estar facultados para emitir una factura de este tipo, sino que deberíamos pedirle el favor a una empresa que efectivamente se dedique a ello, así como es este caso. Aquí estamos indicando la empresa que nos imprimió previamente las facturas y el NIT de esa empresa, y con eso estaríamos llenando el requisito que nos pide y que ya mencionamos anteriormente. Adicionalmente tenemos el NIT o la cédula de nuestro cliente, la dirección, que pues no es realmente necesaria, pero pues obligatoria, perdón, pero sí que es necesaria, el concepto
Con esto podemos detallar de alguna forma o hasta cierto punto el servicio o producto que estamos vendiendo. Sin embargo, para llenar el requisito legal, debemos tener un detalle más específico del servicio que estamos prestando o que estamos vendiendo, especificando pues la cantidad, el valor unitario y el valor total. El valor total antes de impuesto, discriminaríamos el impuesto a cargo, el IVA, y el total de que nos habla los requisitos que mencionamos anteriormente. Adicionalmente, pues se le ponen algunas leyendas del código de comercio, o algunas empresas optan por poner algunos otros llenos. Sin embargo, esto es un tanto redundante porque pues la ley ya está previamente escrita y con ese solo hecho ya podríamos hablar con seguridad de que nuestro documento ya es válido ante las entidades de control correspondientes. Tenemos denominada la factura como factura de venta, de acuerdo a lo que dice la ley, y una fecha de emisión. La fecha de vencimiento no es obligatoria, pero muchas empresas lo hacen para poder controlar un poco su cartera. Y el número de numeración, perdón, la numeración consecutiva, que pues obviamente a lo que nos hace referencia es a que no puedo repetir, por ejemplo, el número uno o no pueden haber dos facturas con el número 2, sino que debe respetarse ese consecutivo. Algunas veces la DIAN nos autoriza unos prefijos, por ejemplo HJK, creo que son 4 letras, no estoy muy seguro, y lo podríamos poner así. Y podríamos también en esa misma resolución eh, pedir los consecutivos que nosotros consideremos necesarios para nuestra empresa. Algunas empresas piden varios consecutivos con distintos prefijos, uno para cada ciudad, por ejemplo. Pero pues todo eso ya es a consideración de nosotros al momento de constituir nuestra empresa y querer tener una resolución de facturación específica. Pues hasta aquí, mi nombre es Wilmer Córdoba, espero que este video tutorial les haya servido y hasta el próximo video tutorial.